el cumplimiento y las consecuencias. El asedio de Jerusalén comenzó en abril del año 70 a.C. Tito rodeó la ciudad con sus legiones y estableció su campamento principal en el Monte de los Olivos, exactamente el mismo lugar desde donde Jesús había pronunciado su profecía. Dentro de las murallas, la situación era un infierno en la tierra. En lugar de unirse contra el enemigo común, las facciones judías, rivales, se masacraban entre sí en una brutal guerra civil. Juan de Giscala y sus celotes controlaban el monte del templo, mientras que Simón Bar Giora dominaba la ciudad alta. Se enfrentaban en las calles y en un acto de locura suicida quemaban los almacenes de grano del bando contrario, acelerando la llegada de una hambruna devastadora. El historiador de la época, Flavio Josefo, que lo vio todo con sus propios ojos, dejó relatos espeluznantes. La gente comía cuero, sus propios zapatos y cualquier cosa que pudiera encontrar. Los relatos más terribles hablan de canibalismo, con madres que llegaron a comerse a sus propios hijos para sobrevivir. Josefo habla de más de 1 millón de muertos y casi 100.000 esclavos. Aunque hoy los historiadores creen que estas cifras podrían ser una exageración, la devastación fue sin duda apocalíptica. Mientras tanto fuera, Tito crucificaba a cualquiera que intentara escapar, a veces hasta 500 personas por día. Tras semanas de asedio, las poderosas máquinas de guerra romanas lograron abrir una brecha en la primera y segunda muralla. La lucha se trasladó a las calles y a la fortaleza Antonia, el último bastión que protegía el templo. Tras un combate encarnizado, la fortaleza cayó. El escenario estaba listo para el acto final. El templo era una fortaleza en sí mismo, y los rebeldes que quedaban se atrincheraron allí, decididos a luchar hasta la muerte. Según Josefo, Tito no quería destruir el templo, sino conservarlo como trofeo. Pero en el caos de la batalla, un soldado romano, desobedeciendo órdenes, arrojó una antorcha a una de las cámaras del templo. Las llamas se extendieron con una rapidez imparable. En cuestión de horas, entre finales de agosto y principios de septiembre de ese año, el magnífico edificio, el orgullo de una nación, fue consumido por el fuego. La masacre que siguió fue indescriptible. Los legionarios mataron a todos los que encontraron, hombres, mujeres, niños y sacerdotes. La sangre corría por las escalinatas. Los soldados procedieron a demoler piedra por piedra los restos calcinados, buscando el oro derretido que se había filtrado entre las grietas. La profecía se había cumplido de la forma más terrible. No quedará piedra sobre piedra. Y aunque algunos restos del muro de contención sobrevivieron, lo que hoy conocemos como el muro occidental, el corazón de la fe judía había sido arrancado y demolido. La caída de Jerusalén y la destrucción de su templo cambiaron la historia para siempre. Para el pueblo judío significó el fin del sistema de sacrificios y el comienzo de una diáspora que duraría casi 2 milenios. Para los primeros cristianos fue la confirmación inequívoca y aterradora de las palabras de Jesús. Como testimonio eterno de su victoria, Roma erigió un monumento que sigue en pie, el Arco de Tito. En sus relieves se puede ver a los soldados desfilando triunfantes, llevándose como botín los tesoros sagrados del templo, incluida la menorá de 7 brazos. Cada día este arco le recordaba al mundo que Roma había aplastado a Judea. Pero para aquellos que conocían la profecía, el arco contaba una historia diferente. No era solo un monumento a la conquista, sino un testigo silencioso de cómo un imperio pagano, en su búsqueda de poder y venganza, se había convertido, sin saberlo, en el brazo ejecutor de un juicio divino. La historia de la caída de Jerusalén no es solo un relato de guerra, sino una poderosa reflexión sobre cómo los hilos de la historia y la profecía se entrelazan de las maneras más impactantes e inesperadas. Si este viaje a uno de los momentos más cruciales de la historia te ha impactado,
Dale a me gusta, suscríbete para más contenido como este y comparte tu opinión en los comentarios. Año 70 después de Cristo. En las afueras de Jerusalén, las legiones más poderosas del planeta están a punto de cumplir una sentencia dictada 40 años atrás. Ellos no lo saben, pero cada piedra que derriban y cada vida que arrebatan es el cumplimiento de una de las profecías más terribles y precisas de la historia, una profecía hecha por un hombre al que su propio imperio crucificó. Esta es la historia de cómo el Imperio Romano se convirtió, sin saberlo, en el instrumento que cumplió la advertencia final de Jesús a Jerusalén. La profecía y la tensión. Todo empezó en el Monte de los Olivos. Mientras Jesús y sus discípulos admiraban la grandeza del segundo templo de Jerusalén, recién renovado por Herodes el Grande, y una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo, uno de ellos comentó maravillado: «Maestro, mira qué piedras y qué construcciones». La respuesta de Jesús fue escalofriante. Mirando el templo, el corazón mismo de la identidad judía, sentenció: «¿Ves estas grandiosas construcciones? De esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Esta predicción no solo anunciaba la ruina del edificio más sagrado de Israel, sino un juicio devastador sobre la ciudad. Jesús advirtió que Jerusalén sería rodeada por ejércitos y pisoteada por los gentiles. Sería un tiempo de angustia sin precedentes para su pueblo. Pero ¿cómo se llegó a ese punto? Para entenderlo, tenemos que viajar a la Judea del siglo I. Era un auténtico polvorín. Desde que el general romano Pompeyo conquistó la región en el 63 a.C., la tensión nunca se fue. Roma gobernaba a través de procuradores que a menudo eran corruptos y brutales. Hombres como Gesio Floro eran conocidos por sus abusos, llegando a saquear el tesoro del mismísimo templo para su propio beneficio, lo que, lógicamente, encendía la ira del pueblo. A los impuestos abusivos y la opresión militar se sumaba un fervor religioso que lo consumía todo. Varios grupos rebeldes, como los celotes y los sicarios, creían que solo la violencia podría liberarlos del yugo romano y clamaban por una revuelta abierta. Mientras tanto, otras facciones más moderadas intentaban mantener una paz precaria con el imperio. Este caldo de cultivo de opresión, fervor mesiánico y divisiones internas estaba a punto de explotar. La guerra y el asedio. La gota que colmó el vaso llegó en el año 66 d.C. Una serie de provocaciones religiosas en Cesarea, sumadas al robo de 17 talentos del templo por parte del procurador Gesio Floro, desataron una violencia incontenible en Jerusalén. Los rebeldes judíos, en un acto de desafío total, aniquilaron a la guarnición romana y suspendieron los sacrificios diarios en honor al emperador, lo que era, en la práctica, una declaración de guerra. La respuesta inicial de Roma fue un desastre. Cestio Galo, el gobernador de Siria, marchó sobre Jerusalén, pero fue humillantemente derrotado, perdiendo incluso el estandarte de su legión. Esta victoria inesperada envalentonó a los rebeldes y la revuelta se extendió por toda Judea. Lo que había empezado como un motín era ahora la primera guerra judeo-romana. La noticia de esta humillación llegó a oídos del emperador Nerón, quien, enfurecido, eligió a su mejor general, un hombre veterano, metódico y sin piedad, llamado Tito Flavio Vespasiano. Acompañado de su hijo, también llamado Tito, Vespasiano llegó a Judea con un ejército masivo de 3 legiones y miles de tropas auxiliares. A diferencia de Galo, Vespasiano no subestimó al enemigo. Durante los siguientes 2 años, su estrategia fue brutal.
En lugar de atacar Jerusalén directamente, fue conquistando y devastando sistemáticamente toda Galilea y las regiones circundantes, acorralando poco a poco a los rebeldes en su capital. Justo cuando se preparaba para el asalto final, la noticia de la muerte de Nerón y la guerra civil que estalló en Roma, conocida como el Año de los 4 Emperadores, paralizaron la campaña. El destino, irónicamente, jugó a favor de Vespasiano. Al final de esa sangrienta lucha interna, él mismo fue proclamado emperador. Con el poder imperial en sus manos, Vespasiano partió a Roma y le encargó a su hijo Tito la misión de acabar la guerra y tomar Jerusalén. Tito, ahora al mando de 4 legiones y un ejército que los estudiosos estiman entre 60.000 y 70.000 hombres, marchó hacia la ciudad santa en la primavera del año 70 de a.C., justo para la Pascua. Sin saberlo, él y sus legiones se habían convertido en el instrumento de juicio que cumpliría la profecía de 40 años atrás.